Bienvenidos a todos ustedes. Antes de arrancar, quiero darte algunas recomendaciones, indicaciones para que podamos llevar en lo que es el curso de una manera más fluida, correcta y que podamos ponernos de acuerdo de una vez, ¿ok? Punto número uno, por ahí lo vas a ver en tu pantalla, es ingresar con los micrófonos silenciados y si tienes tu cámara prendida o cuando vayas a prender tu cámara, ten mucho cuidado del fondo, ¿no? Por ahí hemos visto en redes sociales que ha pasado cada cosa, cada aventurita por ahí al fondo, entonces ten mucho cuidado con tu fondo, ya que estamos grabando y esto se va a subir a redes sociales. Otro punto de ellos es ten tu Biblia a la mano. Una recomendación que me ha dado a mí y que yo también quiero darte es no creas todo lo que te dicen nada más porque sí. Entonces aquí vamos a tener la Biblia en mano para poder confirmar lo que se nos está diciendo, lo que se nos está enseñando, para que tú puedas subrayar, para que tú puedas hacer tus anotaciones y para que te estés por enterado que en realidad se está leyendo lo que dice la Biblia. Un punto más es tomar notas de lo aprendido en clase. Te recomiendo que tengas una libreta a tu lado o tengas un iPad o un bloc de notas para que tú puedas estar apuntando lo que te parezca más importante, lo que te llame más la atención y o también las preguntas que puedan surgir en el transcurso de la clase, que es el siguiente punto. Anotar tus preguntas para realizarlas al final de la exposición. ¿Ok? Trata de apuntar las preguntas que tengas y al final de la clase vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. También es levantar la mano para solicitar que se te reactive el micrófono y poder participar en lo que se está haciendo. Y el último punto es plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de preguntas. Si por ahí apuntaste alguna pregunta que surgió en el transcurso de la clase, trata de pensar bien, elaborar bien la pregunta para que pueda ser entendible. Se hace la pregunta y el profe sin ningún problema va a dar respuesta a ello. ¿Ok? Pues bueno, bienvenidos nuevamente al curso Apologética en el siglo XXI. Todos los jueves vamos a estarnos reuniendo en este mismo horario. Te repito, el curso se llama Apologética en el siglo XXI. Nuestro profesor va a ser Joan Contreras. El día de hoy arrancamos con este curso, hoy jueves 7 de septiembre, y te repito, como cada jueves vamos a estar por aquí en este horario. Alrededor de 6 clases son las que dura este curso. En este horario, a las 8 Colombia, Perú, 9 Nueva York. Los que estamos acá en México, ahorita son las 7 de la tarde, noche. Por esta plataforma, lo que es el Zoom, ya muy conocida la plataforma, y la clase alrededor de 1 hora y media más o menos que tendremos exponiendo este siguiente material para ti. ¿Ok? Ahora, el temario aquí está en pantalla, de igual manera se ha estado mandando en el grupo de WhatsApp y de igual manera se seguirá mandando para las personas nuevas que estén ingresando a este grupo. Si quieres invitar a alguien, invítalo, pásale el link para que puedan también agregarse a lo que es este grupo. Y el día de hoy, como verás ahí en pantalla, nuestro tema a tratar es la resurrección de Cristo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó? ¿Creo o no creo? Entonces, a partir de este momento, te dejo en manos totales del profesor Joan Contreras, que nos va a hablar acerca del siguiente tema. Ahora sí, ya me dejaste abrir el micrófono. Buenas noches para todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan Contreras. Soy colombiano, así que espero la selección Colombia haya terminado un buen partido ahorita que iniciamos las eliminatorias. Espero no sean muy fan del fútbol porque vamos a tener varias fechas así como cruzadas. Bueno, algunos quizás me conocen por tener un canal de YouTube llamado Opinión y Pensamiento, donde hacemos apologética. También soy escritor de varios libros, algunos de los libros que podré compartir, algunas de las premisas esenciales aquí en las presentaciones de hoy. Soy psicólogo, soy candidato al máster en bioética médica y científica.
Este mes ya nos graduamos, Dios mediante. De hecho, hoy publicaron nuestra, nuestra tesis, la cual estaremos charlando un poquito en la parte de bioética al final de este curso. Y a mí me alegra estar en este espacio. Gracias a todos, a Razón y Creencia por invitarme, a todo su equipo por ponerse en contacto conmigo para hacer esto posible. Esperamos este curso sea buenísimo para todos ustedes. Queremos usar varios argumentos y varias aplicaciones apologéticas a la cultura. Y es precisamente lo que el curso quiere hacer, apologética en la cultura. Entonces vamos a hablar hoy primero, en primer lugar, sobre el caso de la resurrección de Cristo, el caso de la resurrección, porque no podemos desarrollar apologética en la cultura sin conocer la base y la piedra angular de nuestro argumento. Así que espero lo disfruten. Al final, según lo que han comentado, tendremos una serie um, de preguntas y respuestas si las llega a ver. Y voy a usar una presentación que tenemos en el ministerio del cual yo hago parte, que es Fe Razonable, del doctor William Lane Craig. Quizás algunos por allí lo conozcan, uno de los filósofos y teólogos vivos más influyentes de los últimos 30 años, no solamente para el cristianismo, sino también para el campo de la filosofía y la academia. Junto a Alvin Plantinga son posiblemente los dos filósofos más influyentes actualmente en nuestra época. Yo hago parte de Fe Razonable y también pues hago parte de un ministerio, de una iglesia colombiana. Así que para quienes de pronto se preguntan si me congrego, sí, sí me congrego. Y evidentemente soy parte de este hermoso ministerio. No siendo otro la apertura, iniciemos con este que es posiblemente uno de los argumentos más importantes, si no el más, que apunta necesariamente a que el cristianismo es verdad. Pero este argumento esencialmente está, está vinculado a varias cosas, porque en apologética podemos estar usando la teología natural, que apuntaría en todo caso a todos los argumentos que hay acerca de la existencia de Dios. Si el cristianismo es verdad, en todo caso, Dios tiene que existir, porque el cristianismo no puede ser cierto si Dios no existe. Y eso es teología natural. Sin embargo, el argumento de la resurrección de Jesús acumula una gran cantidad de resultados, de vertientes y de consecuencias para la apologética. La resurrección de Cristo no solo evidencia que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, sino que aparte evidencia que Dios existe, que el cristianismo es verdad, que podemos confiar en los primeros manuscritos de los evangelios y que además podemos confiar que los milagros son posibles. ¿Por qué los milagros son tan importantes? Bueno, básicamente porque si creemos que Jesús resucitó, estamos creyendo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y este es principalmente un argumento bellísimo que nos puede llevar en todo caso a creer y a estar firmes en esta fe que debemos compartir a una cultura. Ya verás que la cultura de hoy nos está constantemente bombardeando de una serie de contraargumentos o de ataques culturales más bien que han hecho que la iglesia y el cristiano se refugien en las cuatro paredes de su congregación o de su casa. Pero si el cristiano conoce la verdad y si el cristiano en todo caso tiene la cura para salvar a la humanidad, sería un crimen no compartirla. Y creo que para iniciar este curso es necesario empezar a recordar un poquito acerca de la resurrección. Quiero ser claro en esto, este es el argumento básico, el más sencillo, eh, el que usamos en Fe Razonable, principalmente para simplificar un poco el argumento. Hay varias formas de presentar el argumento, alguno es de los hechos mínimos, otro es, por ejemplo, el de Mike Licona, que tiene un gran libro que se llama La Resurrección de Jesús, eh, y que lo resume también en otra forma de presentar lo que es el argumento de la resurrección en una servilleta. Es bastante lindo y de hecho yo había pensado en traérselo a ustedes, pero por la formalidad y lo importante que es abordar este tema,
creo que es necesario que lo abordemos, digamos, en un punto medio, ¿no? Un punto en que nos lleve al rigor, al examen como tal, y finalmente que nos lleve a una conclusión muy, muy importante. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo y muchos cristianos, me temo, no entienden o no han considerado nunca en su creencia y en su fe el hecho de que debemos defender y creer en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Tristemente, hoy somos resultado, por así decirlo, de una cadena de enseñanzas, yo diría pseudodoctrinales, que han enseñado al cristiano a defender doctrinas que no son necesariamente esenciales. Y hemos vuelto expertos para saber si alguien es o no un endemoniado, si alguien se va al infierno o no, si se ha tatuado, si alguien debería o no escuchar cierto género musical o si alguien debería o no vestir cierta ropa. Ahora, espero que en sus congregaciones esto no pase, pero mínimo yo vengo de una cultura en donde se nos enseñó que cristiano es más un no ser. Tú no eres esto, tú no vas a estos lugares, tú no hablas de esta manera. Eso es ser cristiano. El problema es que cuando nos acercamos honestamente a las escrituras como que no solo lo entienden esto, sino que las escrituras te enseñan que el ser cristiano es una afirmación positiva del actuar cristiano. Y por eso quisiera traer al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, que dice algo tremendísimo y es, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Qué interesante, porque cualquiera empezaría el argumento de lleno a la médula del argumento, pero yo lo empiezo así porque creo que debemos ser honestos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se solidifica en el hecho de que Dios sea amor. Si bien el cristianismo afirma que Dios es amor, a través de las cartas, por ejemplo, de Pedro, no se solidifica en el hecho de que Dios es amor. Tampoco se solidifica en otro tipo de hechos teológicos que podríamos rápidamente hablar, como por ejemplo la Trinidad o la misma existencia de los milagros. El cristianismo se solidifica en un hecho histórico, lo que quiere decir que si ese hecho histórico es una mentira, todo se cae. Por eso el cristianismo es tan importante, es diferente al budismo, al hinduismo, al islamismo, al gnosticismo, al deísmo. Todo nuestro argumento se basa en algo. Y no es en un hecho meramente espiritual, sino es en un hecho histórico, o sea, que a partir del método histórico podemos acceder a él. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Lo que estamos haciendo no sirve. De hecho, más adelante dice, vayan, coman y duerman, que mañana igual puede pasar cualquier otra cosa. O sea, si el cristianismo no es cierto, es porque Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿sí? No resucitó de entre los muertos. El cristianismo no es cierto esencialmente porque hablemos en lenguas. El cristianismo no es cierto porque te tatúes o no, porque te vistas de cierta manera o no. El cristianismo es cierto si Cristo realmente resucitó entre los muertos. Por eso, la afirmación de Pablo es importantísima. Si Cristo no ha resucitado, mis queridos amigos, nuestra fe no sirve de nada. Ahora, ¿a quién me refiero cuando decimos que resucitó? Y de hecho, cuando hablamos de que Cristo resucitó entre los muertos, ¿a qué nos estamos refiriendo con exactitud, no? Porque dependiendo de lo que nos estemos refiriendo, también depende una importante definición. Lo primero, no nos referimos a que Cristo fue revivido. Estamos diciendo que ha sido resucitado, pero Cristo no ha sido revivido. Eso es importante mencionarlo, porque mucha gente lo puede pasar desapercibido. La Biblia reporta varios casos en múltiples ocasiones de personas siendo revividas, y eso lo podemos atestiguar en la Biblia, o en otras palabras, restauradas a la vida. Lázaro, por ejemplo, Dorcas, la hija de Jairo,
entre otros casos. La Biblia sí nos dice que la gente podría revivir. De hecho, la ciencia forense hoy y la ciencia médica nos menciona cómo hay personas que en la historia han podido revivir luego de un largo periodo en donde sus signos vitales, por ejemplo, han disminuido o han desaparecido. Pero revivir no es lo mismo que resucitar. Entonces, un ser humano común y corriente como tú y como yo puede revivir de un accidente, de un trauma craneoencefálico, de una serie de situaciones que podemos mediar. Pero Cristo, en esencia, no revivió. Una persona que revive, como por ejemplo la hija de Jairo, hasta el día de hoy no sigue viva. Tuvo que haber muerto en algún punto en el tiempo, en el pasado, ¿verdad? Lo mismo pasaría con Lázaro. Lázaro, si bien revivió, tuvo que haber muerto en algún momento en el pasado. Lázaro no sigue vivo. Pero cuando hablamos de que Cristo resucitó, estamos haciendo una afirmación en donde Él sigue vivo. También no nos estamos refiriendo a que no fue una experiencia de reanimación. No fue revivido y tampoco fue reanimado. ¿Esto a qué apunta? Es que varias personas alrededor del mundo, por ejemplo, han reportado haber sufrido una falla orgánica repentina que los lleva al umbral de la muerte. Estas ofrecen testimonios de experiencias, por ejemplo, y de percepciones extraordinarias, una luz al final del túnel, que se separa su alma de su cuerpo, etcétera. Pero la reanimación es un proceso que de hecho hoy sabemos a partir de las brigadas, la Cruz Roja, los hospitales, los médicos saben que es reanimar. Hay unas maniobras que se llaman reanimación cardiopulmonar. Si hay un médico por allí, sabe que es así. Es una persona que sus signos vitales básicamente se están disminuyendo rápidamente y lo que necesitamos es reanimarla, volverle a la vida de alguna manera. Sin embargo, una persona reanimada podría morir. ¿De acuerdo? Después de ser reanimado una persona en urgencias, por ejemplo, en un médico, podría salir a la esquina igual y un carro podría quitarle la vida. O sea, sigue estando vulnerable a la muerte. Cuando decimos que Cristo fue resucitado, resucitar en este contexto es volver a la vida liberado de la muerte, con un cuerpo nuevo, perfecto e inmortal. Jesús es la primera persona en la historia de la humanidad que resucitó de los muertos de la manera que la Biblia predice que acontecerá al final de los tiempos. Y eso es supremamente importante porque en la historia solo tenemos un caso muy bien atestiguado de una persona que resucitó. Y ese fue Jesús. Ni Zoroastro, ni Dionisio, ni Buda, ni Serapis, ni ninguno de estos semidioses que de alguna manera han tratado de manipular sus historias para hacerlos similares o iguales a Jesús, han resucitado de entre los muertos. Solo Jesús ha resucitado en la medida en la que ha vuelto a la vida, liberado de la muerte. Cristo es levantado de entre los muertos, libre de volver a morir. Por lo tanto, accediendo a un plano en el cual nadie más ha podido acceder. Hasta el día de hoy, solo Él ha resucitado y por eso nosotros debemos entender que cuando hacemos una afirmación respecto a que Cristo ha resucitado, estamos hablando de la particularidad de ese hecho histórico, ese hecho milagroso atestiguado por la historia que nosotros hoy ponemos en el centro y en la base del cristianismo. Por eso, este argumento es tan importante. Espero hasta aquí se haya entendido la diferencia entre reanimar, revivir y resucitar. ¿De acuerdo? Porque de allí también parte el hecho de que se desmonten de inmediato teorías conspiranoicas de que Jesús fue reanimado o que fue revivido. Sin embargo, más adelante vamos a ver un poco más de estas teorías. El profeta Daniel en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que quiere decir es que Daniel está teniendo de alguna manera una visión profética en donde al final de los tiempos algunos serán despertados. Ahora, lo interesante de esto es que en 1 Corintios 15:20, por ejemplo, Pablo nos dice que, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. O sea, Cristo resucitó primero porque en el futuro habrá un grupo de personas que resuciten también con él. Esto es bien interesante y Pablo en el versículo 42 de 1 Corintios 15 lo amplía diciendo, así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Y qué interesante esto, porque el pasaje de Pablo ligado al de Daniel están finamente unidos por una visión no solamente del futuro, sino una visión en donde un grupo de personas resucitarán con Jesús. O sea, se harán parte de lo que Cristo fue primicia, en lo que Cristo participó primero, siendo el que abriría el camino. Cuando hablamos o cantamos en las iglesias de que Él es el que abrió el camino al Padre, no es solamente una acción poética y alegórica, sino que literalmente Cristo abrió el camino resucitando de los muertos para que un grupo venidero pudiese también disfrutar de tal beneficio. Esto es bellísimo, porque la resurrección de Cristo no solamente tiene repercusiones en la historia, sino que tiene repercusiones en el futuro de la historia. Ahora, la gran pregunta, ¿realmente pasó? ¿Cómo podemos acceder a esto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender si la resurrección de Cristo fue cierta? Bueno, la resurrección de Jesús es afirmado como un hecho histórico y lo estamos afirmando como eso, como un hecho histórico, similar a un caso judicial. No estuvimos ahí, ninguno de los que estamos acá podemos decir es que yo no estuve ahí y por eso descarto el hecho histórico. Y tampoco podemos decir que sí estuvimos allí. Por lo tanto, tenemos que reconstruir la historia y a partir de la evidencia acumulativa, dejarnos llevar por la misma que nos oriente finalmente a una conclusión lógicamente que se siga, no cometer un non sequitur, sino más bien que se siga cada una de nuestras evidencias para que lleguemos a la conclusión exacta. Por lo tanto, observamos esta evidencia que hoy vamos a ver y consideramos el testimonio de los testigos oculares que son supremamente importantes. Luego entonces podemos llegar a un veredicto. En ese caso, vamos entonces a analizar la evidencia. Como les decía, esta es una forma resumida de abordar el caso acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos, una forma resumida de abordarla. Podríamos, de hecho, tener un solo seminario en cuanto a la sola resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero eh, este argumento simplificado de esta manera, creo que será muy fácil de entender para todos, porque vamos a sostener cuatro hechos específicos o cuatro hechos mínimos, por ejemplo, para Gary Habermas, para Mike Licona, para N.T. Wright, por ejemplo, son hechos que unen, que podemos comprobar en la historia. Estos son cuatro hechos básicos que podemos llegar a comprobar. El primero es que Jesús fue crucificado. Le ponemos la tragedia como para resumirlo, pero evidentemente hay una crucifixión. Eso es lo que vamos a probar, si realmente ha sido crucificado. En segundo lugar, la tumba vacía. Este es un hecho histórico. Cuando yo me acerqué hace algunos años a la resurrección de Cristo, a través del caso histórico, el caso judicial, me sorprendió mucho la tumba vacía. Me sorprendió mucho la tumba vacía. Y si alguno no conoce el argumento, le pido el favor que esté muy atento a este hecho mínimo, a este hecho histórico, porque realmente conmueve las fibras del corazón. En tercer lugar, los testigos, evidentemente, los apóstoles y los que fueron um, los testigos oculares de Cristo
resucitado. Y en el número 4, testimonio temprano. El testimonio temprano, hoy abordaré una sola parte, pero dentro de 8 días ampliaremos este número 4 que tiene que ver con la confiabilidad de los evangelios. ¿Listo? Por eso todas las clases estarán básicamente unidas una a la otra. Entonces vamos a iniciar con lo primero. Antes de iniciar, recordemos lo siguiente: para crear un caso en favor o en contra de la resurrección, no podemos solo explicar solo algunos de los hechos. Debemos proveer evidencia para cada uno de los 4 hechos claves. Esto nos dará un caso sólido y fiable. Lo que quiere decir, me devuelvo un momento, es que si existiera una hipótesis o una teoría alternativa para poder explicar la resurrección de Jesús, la, la, la alternativa o la teoría debería no solo explicar un solo hecho, sino que tiene que explicar los 4. Entonces, por ejemplo, voy a ser un poquito sarcástico, pero ustedes no creerán, pero en el ámbito escéptico pop o del ámbito ateo, de los ateos pop, se encuentra uno mucho de que, por ejemplo, Cristo era un extraterrestre. Um, ¿Y qué podría explicar eso? ¿La tragedia? ¿Podría explicar la tumba vacía, los testigos o los testimonios tempranos? Quizás pudiese llegar a explicar alguno de los 4, pero la tesis no puede explicar los 4. Y vuelvo y repito, si la teoría que está en contra o está opuesta, diametralmente opuesta a la, eh, a la síntesis de la resurrección de Cristo, en todo caso tendría que cumplir los hechos mínimos. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. La pregunta es: ¿Jesús fue realmente resucitado? Perdón, ejecutado. Esto es una pregunta básica. Muy posiblemente muchos de ustedes ya tienen la respuesta, pero quisiera recordar algunos hechos. Y es que gran parte de los eruditos, no solamente teístas, sino agnósticos o escépticos, como por ejemplo, hay uno que ustedes saben, bueno, voy a nombrarlo aquí, es Bart Ehrman, pero hay otra que se llama Paula Fredriksen. Paula Fredriksen junto a Bart Ehrman son posiblemente los dos eruditos del Nuevo Testamento escépticos, o sea, no son creyentes, más importantes de nuestra época. Porque si bien son fuentes de personas que no son creyentes, son fuentes que avalan este tipo de información. Muchos eruditos entonces reconocen la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado históricamente. Bart Ehrman, por ejemplo, agnóstico, nos dice lo siguiente: hay unas pocas cosas que podemos decir acerca de Jesús con certeza. Por ejemplo, él era un predicador judío de Galilea que en un viaje fatídico a Jerusalén fue crucificado por el gobernador romano Poncio Pilato. Esta no es una afirmación gratuita. Recordemos, Bart Ehrman no solo es un PhD, sino que aparte de eso es agnóstico. De hecho, era cristiano y a partir, según él dice, a partir de la lectura de la Biblia y de su propio testimonio es que él abandona el cristianismo. Lo interesante es que hasta el día de hoy, Bart Ehrman dice que podemos confiar el 99.9% de que la Biblia que tenemos hoy y mínimo los 4 evangelios son los 4 evangelios exactamente iguales que fueron comunicados por los primeros apóstoles. O sea que a partir de la línea oral, la línea dialógica de generación a generación son los mismos que tenemos hoy. Y eso es interesante que venga de parte de un agnóstico. Ahora, Bart Ehrman lo hace desde la academia, ¿no? No quiere decir que él realmente crea que Jesús resucitó, pero el problema de Bart Ehrman es que al tratar de buscar alguna hipótesis que compita contra la resurrección de Jesús, él se ha visto fuertemente contradicho. De hecho, tiene un debate en YouTube con William Lane Craig, y recientemente ha tenido varios encuentros con otros debatientes, como por ejemplo Mike Licona. No tengo el libro aquí a la mano, si no se los mostraba el de Mike Licona, que es un libro que yo recomiendo mucho. Eso es supremamente importante. Ahora,
Hay fuentes históricas seculares que confirman la crucifixión. Recuerden que varias de estas fuentes las veremos dentro de 8 días. Por eso aquí en este punto voy a ser muy somero. El primero es Flavio Josefo, muy conocido Flavio Josefo, porque gran parte de sus obras, por ejemplo, se encuentran en obras bien recopiladas en la antigüedad. Y de hecho, Flavio Josefo hace parte fundamental de aquellos historiadores antiguos que pudieron documentar rápidamente los hechos. Él decía, por ejemplo, en uno de sus manuscritos, como historiador judío, de hecho, para quienes quieran corroborar esto, pueden leer Antigüedades Judías. Es como el compendio de ciertas historias que aparecieron en la antigüedad y que narraban hechos históricos. Y uno de ellos es Flavio Josefo, el que escribía. Y él escribió, resumiéndolo, y cuando Pilato, básicamente, hablando de este Christus, y cuando Pilato determinó, digamos, lo que iba a pasar con Jesús, lo condenó a la cruz. En primer lugar, como lo vemos, coincide no solamente con el testimonio de Bart Ehrman, sino que además coinciden históricamente con la Biblia. ¿En qué sentido? En que en su momento había alguien llamado Pilato que en todo caso permite y condena, permite la condena, perdón, de Jesús a la cruz. Y esta condena la sabemos porque en la antigüedad era muy recurrente que la crucifixión fuese la forma de escarnio más um, um, escalofriante y sanguinaria por parte del Imperio Romano, que recordemos el Imperio Romano en ese momento estaba en las tierras galileas, estaba obviamente era el imperio más grande de su época. En segundo lugar, también tenemos a Cornelio Tácito, historiador romano, o sea, ya no sería un historiador judío, sino un historiador romano, que escribió que Cristo había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Entonces, entiéndase, dos fuentes, solo estoy usando dos fuentes, porque dentro de 8 días hablaremos de otras. Solo dos fuentes que en tiempos quizás similares, en el 70 después de Cristo, más o menos 70, 80 después de Cristo, surgieron este tipo de documentos o de dataje histórico en donde tanto un historiador judío como un historiador romano dejaron en evidencia que para su época la versión más consistente a los hechos era de que había un tal Cristo, un tal Christus, que había sido ejecutado o condenado a la cruz por el procurador de su momento, Poncio Pilato. Qué interesante esto porque no solamente son los historiadores, aparte es Bart Ehrman y otra serie de eruditos actuales, sino que la Biblia llega a tener esa gran exactitud histórica. No pretende olvidarse de ningún dato que sea realmente histórico. De allí que, por ejemplo, el relato de la crucifixión sea tan importante, porque nos evidencia no solamente que dicho relato fue cierto, sino que un hombre en una cruz fue crucificado y murió en esa cruz, desangrado y con una gran cantidad de particularidades médicas que de hecho hay ciertos artículos hoy de varias revistas indexadas que aseguran que la muerte de Cristo tuvo que haber sido un paro cardiorrespiratorio por varias de las particularidades médicas que pudo haber enfrentado Cristo en su momento, sobre todo la pérdida de sangre, alguna infección, la perforación y el desgaste en sus pulmones, la cantidad de estrés que estaba, por el cual estaba pasando, tuvo que haber colapsado en este momento en la cruz a través de un paro cardiorrespiratorio. Y es muy normal, por ejemplo, otro hecho, otra evidencia interesante es que cuando una persona muere por paro cardiorrespiratorio, su sangre al final termina siendo agua-sangre, o sea, se diluye muy rápido y el agua hace parte pues del torrente sanguíneo, algo que todos sabemos aquí sucedió con Cristo. Esto es un hecho atestiguado por la ciencia y
reconstruido por la historia. Cuidado, aquí no podemos caer en el error de creer que existen pruebas científicas de la de la crucifixión. O sea, este es el madero, aquí está la sangre de Jesús, hicimos pruebas de ADN. No, porque evidentemente es un hecho en el pasado. Y para los hechos en el pasado, necesitamos acceder a partir del método histórico. Y el método histórico es un método altamente confiable, tan confiable que los historiadores, los teístas como los no teístas, evidentemente, han tenido que recurrir, por ejemplo, para probar la fidelidad de la tetralogía de Platón, de los libros o los manuscritos de Aristóteles, de los conocidos escritos de Homero, como la Ilíada, por ejemplo, entre otros, y que de hecho dichas autorías se las atribuyeron a dichos autores con mucha menos cantidad de evidencia textual de la cual tenemos acerca de los evangelios. Esto es bellísimo. Hoy sabemos que tenemos más de 5.000 copias y manuscritos copiados tempranamente de lo que realmente pasó. Y todos, o casualidad, coinciden. Pueden tener errores gramaticales en algunas palabras o en algunas letras, pero como Barderman lo menciona, el texto hoy sabemos que ha sido no solo preservado, sino reconstruido y múltiplemente atestiguado. Esa es la primera. Jesús fue crucificado en una cruz y lo sabemos históricamente. La segunda es una prueba bastante linda, bastante hermosa. ¿Estaba vacía la tumba? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estaba realmente vacía la tumba? Este es un hecho que el escéptico en general no solo no maneja, sino que suele no contemplar en la gama de posibilidades. Normalmente, uno de los hechos históricos que más se atacan es la crucifixión, de muchas formas. Pero la tumba vacía contiene una serie de cosas bien interesantes que quiero compartirles. Quiero compartirles 3 puntos específicos, muy resumidos, pero muy concretos. El primero, los sacerdotes se menciona en el manuscrito en Mateo capítulo 28, del verso 12 al 13, por ejemplo, que los sacerdotes sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Fíjese en esto. No hay razón para crear esta historia si la tumba todavía estaba ocupada. Vuelvo y lo repito. Los fariseos sobornaron, los sacerdotes sobornan a los guardias para que los guardias digan que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo. Pero no hay ninguna razón para crear esta historia si la tumba estuviese ocupada. Todo lo que tenían que hacer, en todo caso, si la tumba estaba ocupada, era ir, tomar el cuerpo y presentárselo a la gente para que la gente supiera que era una mentira de los apóstoles. ¿Qué sucedió? En este caso, los mismos sacerdotes actuaron en bandeja de plata y esto se le llama confirmación desde una fuente hostil, porque evidentemente los sacerdotes no eran amigos de Jesús. Nicodemo quizás, y de hecho Nicodemo, el pobre Nicodemo, si se acuerdan, les tocó irse como a oscuras a buscar a Jesús, porque bueno, él era un hombre muy reconocido. Pero los sacerdotes en general estaban en contra de Jesús. Lo que hicieron al pagarle a los soldados fue confirmar un hecho. ¿Cuál? Que el cuerpo había desaparecido. Que el cuerpo había desaparecido. ¿No les parece tremendo e interesante? O sea, si ustedes se ponen a pensarlo de la mejor manera posible, la pregunta es, ¿a ustedes no les parece intrigante el solo y mero hecho de que los sacerdotes asuman de que hay una tumba vacía? Eso a mí me parece muy inquietante, muy inquietante. En segundo lugar, los discípulos comenzaron a predicar que Jesús había resucitado, implicando que había una tumba vacía. ¿Y por qué? ¿Cómo iban a predicar un mensaje que podía contradecirse con solo ir a la tumba? Efectivamente, hay una tesis que se ha manejado
y ha tomado de hecho mucho fervor actualmente, sobre todo en el ámbito académico, y es el hecho de que cuando llegaron las mujeres, cuando llegaron a ver la tumba, posiblemente vieron la tumba equivocada, pero eso sería mucho más fácil de desmentir, porque habrían tomado, por ejemplo, los sacerdotes o los soldados, se habrían ido a donde José de Arimatea, que había prestado la tumba, y José les habría rectificado cuál era realmente la tumba, pero esto no pasó, ¿sí? Y eso es supremamente importante. ¿Cómo iban a predicar un mensaje los discípulos que podía contradecirse simplemente yendo a la tumba? No, no, hey, no es que haya resucitado, sino que es que en efecto el cuerpo está ahí. Ese es el cuerpo. O si fue la tumba vacía, mira, la tumba real fue esta. Pero nada de eso sucede, porque los discípulos tienen un proceso de confrontación tan tremendo que entienden que Jesús no solo ha sido levantado entre los muertos, sino que de hecho se les estaba apareciendo de forma visible y de forma tangible. Eso es supremamente importante. Y en tercer lugar, algo que me parece supremamente bello, quizás una de las pruebas más importantes acerca de la tumba vacía, es que las mujeres descubrieron que la tumba estaba vacía. Las mujeres aquí determinan en gran parte la validez de esto. Muchos me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué si las mujeres ven la tumba vacía es muy importante? Bueno, porque es que el contexto de la resurrección sucede en una antigua Galilea con, eh, con una serie de contextos y de preceptos culturales. Por ejemplo, si la mujer iba a hablar o iba a aportar algún tipo de, ¿cómo mencionarlo? Si iba su voz no tenía voto, no tenía validez, su testimonio no tiene validez para los judíos antiguos. De hecho, para muchos judíos hoy ultraortodoxos, la mujer sigue teniendo eh, cero valor en lo que pueda decir o opinar. Y esto sucedía en la antigüedad. La antigüedad, de hecho, las mujeres podían ser muebles. Tanto así que en la Biblia se cuentan varias historias de mujeres que habían perdido a su marido y que nadie más que ningún otro hombre, por ejemplo, había recibido en su seno, en su hogar. ¿Y qué sucedía? Morían. Morían porque si tu marido moría, si tus hijos ya no estaban y nadie se hacía cargo de ti, lo único que tenías que hacer era simplemente resignarte a morir. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que ser necesariamente vinculada a un hombre. En el Antiguo Testamento tenemos precisamente una de esas hermosas historias de una mujer, dos mujeres, por ejemplo, que tres mujeres que inicialmente una de ellas pues muere su marido, están perdiéndolo todo, van a ir a buscar parte de la familia y todo este, digamos, todo este entramado de la historia surge del hecho de que son mujeres y al ser mujeres son mucho más vulnerables. Ahora, si la historia de la tumba, entonces, si la tumba vacía fuera una leyenda, lo más probable es que los discípulos hubieran escrito que ellos fueron los primeros en descubrir el sepulcro. A esto se le llama en historiografía eh, el, uh, el, uh, el, principio de vergüenza. Creo que se llama principio de vergüenza. Se me fue, lo tenía en la punta de la lengua. Hechos vergonzosos. Cuando en una historia se asume que un hecho vergonzoso aparece, la historia muy posiblemente es verdadera. ¿Y por qué este es un hecho vergonzoso? Como les decía, las mujeres no tenían ni voz ni voto, no podían participar de estas cosas. Lo que quiere decir que agregarlo a la historia y decir que las mujeres habían visto la tumba vacía y que de hecho habían visto lo que habían visto, era asumir en contra de la cultura una posición que la cultura en sí mismo no habría en todo caso aceptado. Por lo tanto, los judíos antiguos lo que habrían hecho es que si querían que la gente les creyera, habrían cambiado la historia muy posiblemente a que fueron los hombres los que habrían descubierto la tumba vacía. Pero esto no pasó. Y aunque fuese un hecho vergonzoso,
Hoy, historiográficamente hablando, sabemos que es un hecho que le da plausibilidad y razonabilidad y credibilidad a la resurrección de Jesús de entre los muertos. O sea, gracias al testimonio de las mujeres como hecho vergonzoso para la cultura, hoy sabemos que Jesús dejó una tumba vacía. Qué hermosa prueba historiográfica tenemos ahí entre las manos. En tercer lugar, los testigos. ¿Quiénes fueron los testigos? Bueno, hay una gran cantidad de testigos, eh, pero vamos a dividirlos rápidamente en dos. Los testigos, uno de los testigos y obviamente de los más populares eran los que seguían a Jesús, o algunos eran los que seguían a Jesús, eran seguidores de él. Pablo dijo que Jesús se apareció, por ejemplo, a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 5 al 6. Qué hermoso, qué hermoso. Se apareció a los 12 discípulos, luego a 500 hermanos reunidos, de los cuales muchos estaban vivos todavía. ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Cuál es el afán, o bueno, no el afán, sino el interés de Pablo de dejar registrado de que muchos de los que habían atestiguado dichas apariciones post-mortem de Jesús aún seguían vivos? Bueno, esto se debe principalmente a que si alguien dudaba, podía básicamente confirmar el episodio acudiendo a ellos. Si había un engaño y si los 500 que habían visto a Jesús resucitado habían sido engañados, alguno hablaría en algún momento. Muchos de estos discípulos fueron torturados, por ejemplo, y fueron ejecutados a raíz de su testimonio, a raíz de lo que habían dicho, lo que habían visto y lo que habían vivido. La pregunta es, ¿por qué sufrir de tal manera? Toda esta gente sufrir de tal manera sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Nadie acepta morir por algo que sabe que es falso. Tenemos muchos hechos históricos que, por ejemplo, corroboran esta versión. Una mentira que suele aparecer en los grupos y trata en todo caso de germinar para que todos digan lo mismo, para que todos opinen lo mismo, al final, al final fracasa. Hay una serie de documentales, quizás sea un momento para recomendarles algunas, pero puntualmente sobre sectas, por ejemplo, que quisiera recomendarles. Hay unas que se llaman Sé dócil, sé ora y reza, sé dócil, sé humilde, algo así, sobre una vertiente mormona, por ejemplo, que se desarrolló en los Estados Unidos. Hay otro que es de los Rasmish, creo que es Rasmish, que ocuparon, de hecho, en Antílope, Oregon, casi un pueblo entero lo ocuparon y cometían ciertas atrocidades entre sus feligreses. ¿Y qué sucedió al final? Uno o varios o algunos de los líderes, de hecho, de estas comunidades salieron de ellas y hablaron, dijeron la verdad, dijeron lo que las hipótesis en todo caso estaban diciendo, que era básicamente el hecho de que habían cometido, eh, bueno, atrocidades como para que no quede grabadas las palabras, pero cometieron atrocidades, envenenaron, por ejemplo, un río para que la gente de ese pueblo no fuera ese día a votar y que ellos como comunidad sectaria pudiese ir a las urnas y escoger a sus mandatarios. Es una locura. Les recomiendo mucho ese documental. Pero el punto es que al final una mentira en grupo nunca, nunca prevalece. Uno. Y dos, nadie muere por algo que sabe que es falso. Nadie. Nadie va a la horca, nadie va a la cruz, nadie va a, a morir con leones por algo que sabe que es falso. ¿Por qué? Porque si sabe que es falso y su vida pende de un hilo, va a retractarse,
va a retractarse y el imperio de la mentira se va a caer. Pero el problema es que hasta el día de hoy siguen existiendo miles y miles de millones de cristianos que a través de la historia han muerto por esto. Hay una canción que se llama He decidido seguir a Cristo, quizás ustedes la conocen. La historia de esa canción cuenta, por ejemplo, cómo, eh, cómo decidir seguir a Cristo y poner a Cristo en el centro implica dejar muchas cosas, el mundo, las amistades, y poner a Jesús adelante. La cruz está adelante. Y esa es la verdad. Si hay que morir por ella, morimos con honor. De allí parte gran cantidad pues, de esta música tan hermosa. Esto es algo que quisiera yo mencionarles, y es que estos discípulos, estos seguidores, todos tuvieron una experiencia completamente similar. Hasta el día de hoy no hay un solo manuscrito, no hay una sola evidencia de que alguien de dichos testigos hubiese dicho algo distinto a lo que vieron, oyeron, escucharon y sintieron. Qué interesante, qué interesante. Ahora, también tenemos que algunos de los testigos eran escépticos o enemigos de Jesús. Y hay dos casos en particular, quizás ya los conozcan. El primero es Santiago, el hermano de Jesús, ¿de acuerdo? Que no creyó en él mientras estaba vivo. Eso lo pueden corroborar en Juan capítulo 7, versículo 5. Santiago, viviendo y creciendo con Jesús, no creyó en él. Literalmente no creía en él. Sin embargo, luego de la muerte de Cristo y su resurrección, se convirtió no solo en un discípulo de Jesús, sino en el líder de la iglesia en Jerusalén. Ok, ¿qué hace que una persona escéptica, contraria, posiblemente hostil hacia quien dice estar promulgando cierto mensaje, mmm, de la noche a la mañana, luego de una afirmación, como por ejemplo la resurrección, cambie por completo y se vuelva la cabeza visible de la iglesia primitiva en un sector de Galilea? ¿Cuál es la probabilidad de que un escéptico de años, porque ya Santiago era grandísimo, o sea, Jesús tendría 33 años y Santiago, hay algunos eruditos que le ponen entre 25 y 29 años, o sea, aparte de eso era, ya estaba formado, o sea, ya era un joven bastante formado, cambiara su vida? ¿Qué hizo que Santiago, siendo una fuente hostil, cambiara milagrosamente luego de la muerte de Jesús? No estando en vida, sino después de la muerte y resurrección de Jesús. Si no resucitó, ¿qué otro hecho histórico o qué otro hecho mínimo sería el suficientemente fuerte como para permitir el hecho de que una fuente negativa como Santiago, que era parte de la familia de Jesús, se convirtiera a ser seguidor de Jesús? Eso no tiene explicación. Hay una canción muy linda, me disculpan, los de Razón y Creencia, pero a mí me gusta ir recomendando música y documentales. Hay una canción de Edgar Lira que se llama, ¿cómo es que se llama? Eh, es una canción que dice algo como de que alguien me explique cómo 12 hombres sin valor cambiaron de una forma radical después Yo, de que él resucitó. yo le Ni la pregunto, psicología, ¿cómo? yo le pregunto, Yo le pregunto, exactamente, es una canción sota de mi época, ¿no? Ya de pronto los que están aquí que escuchan Hillsong y Planet Checkers y todo eso, y Majo y demás, pues no las conocen, pero era una época en donde esa canción a mí me tocó, o sea, yo decía, ¿verdad? Yo le pregunto a la psicología, como 12 hombres sin valor, como gente cambia de pensar de una forma tan radical, ¿verdad? Abandonando su vida, abandonando su, su forma de hacer las cosas simplemente por defender esta verdad. Qué interesante. El apóstol Pablo es el otro que era escéptico y de hecho era enemigo de Jesús. Luego de liderar una persecución intensa en contra de los cristianos, porque siempre que hablemos de Pablo hay que recordar que este hombre era perseguidor de los cristianos, de los seguidores del camino, de los caminantes, porque los cristianos antes se llamaban los del camino, ¿no?
Sorprendentemente se convierte y fue uno de los más fieles seguidores de Jesús. Eso está en Hechos capítulo 26. Qué interesante que Pablo asesinando. Y de hecho, ahí antes de Hechos capítulo 26 está el asesinato de este joven Esteban, se me fue el nombre, este jovencito que es asesinado en público. Pablo estaba allí. Este jovencito empieza a predicar del evangelio y empieza a decir que él está viendo a Jesús, que él está viendo a Jesús. Y Pablo está ahí. Pablo está aprobando la matanza de este joven. Qué interesante esto, porque al final Pablo en Hechos capítulo 26 tiene un encuentro personal con Jesús y el perseguidor de cristianos se convirtió a Jesús. Tan, tan fuerte fue esta conversión que Pablo, por ejemplo, le salen escamas en los ojos, tiene que llegar a un pueblo, tiene que buscar a alguien que el Espíritu Santo le está diciendo que tiene que buscar. Este hombre está 3 días con este hombre, si no estoy mal, si mal no recuerdo, y este hombre lo lleva a una reunión de creyentes. Y los creyentes empiezan a murmurar, oye, ¿no es este hombre el que mataba, nos está matando, nos estaba persiguiendo? ¿No es este el que nos quería muertos y ahora está con nosotros? ¡Wow! Qué impresionante lo que hizo la resurrección y el nivel de evidencia histórica que tenemos. La pregunta grande es, ¿qué los convenció tanto a seguidores como a escépticos? ¿Qué convenció a esta gente para morir por Jesús? Recordemos que Pablo fue continuamente apresado, Santiago murió como un mártir. ¿Qué los convenció? ¿Poder o riquezas? Alguno me dirá, el poder de la iglesia en el futuro. Pobre Pablo murió en pobreza, él mismo dijo, yo soy el menor de todos los apóstoles, no tengo nada que darles, o sea, solo mi fe, solo me queda mi fe. Pedro, ¿qué tenía que ganar? Nada. ¿Riquezas? ¿Cuáles? Nada, nada, nada. Lo perdieron todo, todo lo perderían a causa del evangelio. ¿Poder? Volverse en la religión más poderosa en el futuro. Pedro, ¿qué iba a saber de eso? Pablo, ¿qué iba a saber de eso? Santiago, ¿qué iba a saber de eso? No, esa no es la respuesta. ¿Qué hizo que estuvieran dispuestos a sufrir persecución, miseria, tortura y muertes atroces? ¿Qué cantidad de personas a partir de todo este tipo de torturas y muertes, ver morir a sus hermanos, se mantienen en esa perspectiva de los hechos si realmente esos hechos nunca sucedieron? Pero si lo hicieron realmente, entonces sería lógico pensar que esta gente estaría muriendo y renunciando a toda su vida con tal de permanecer en la verdad. Wow. Tenemos otro, es muy lindo. Jesús se aparece a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 39, se nos dice que mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tomás, por ejemplo, yo he escuchado muchas predicaciones de líderes y bueno, quizás de pastores que hablan mal del pobre Tomás, ¿sabes? Lo critican muy fuerte. El discípulo que dudaba, el dudador, como la película de Soren, de Gahul, la dudadora, el discípulo que dudó. No seas como el discípulo que dudó. Pero dime qué otro discípulo podría haber tenido semejante privilegio que tuvo Tomás, de poner sus manos en sus llagas y poner su mano en su costado. Bienaventurado tú, Tomás, que al ver has creído, pero más bienaventurados aquellos que sin ver creerán. Tomás tuvo un cambio en su vida bellísimo y abrumador, precisamente porque vio a Jesús resucitado. No vio a un Jesús convaleciente, aunque las marcas permanecían en su cuerpo. Cuidado, Jesús no
no estaba convaleciente por ahí, reanimado, porque lo menos que habrían visto los discípulos en un hombre convaleciente era un hombre resucitado. Lo primero que Tomás habría hecho era, por ejemplo, prestarle auxilio, prestarles ayuda. Si los discípulos hubiesen visto a Jesús revivido, ensangrentado por completo, lo primero que hubiesen evitado es decir que había resucitado. ¿Por qué? Porque lo primero que habrían hecho es prestarle ayuda médica, pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Seguimos. Jesús le habla a Tomás, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que cree. Cree, Tomás, cree. Qué interesante esto, porque aún para aquellos que hemos dudado, para aquellos que tenemos muchas preguntas, Dios tiene un espacio, un tiempo, una oportunidad de acercarnos. Aquí es donde la duda te puede llevar a la evidencia de una manera hermosa, pero la duda no como infantilización de las cosas. O sea, tú ves a Tomás y Tomás no se infantiliza. Ah, ya te toqué, pero ahora cómo sé que eres Jesús verdadero. Que quizás tú tenías un gemelo y nos están timando. No, Tomás sabía quién era Jesús, sabía cómo hablaba Jesús. De hecho, Jesús, después de haber resucitado, seguía haciendo milagros. O sea, Jesús estaba corroborando quién era él. Tomás no tenía salida y lo único que hizo Tomás fue, a través de la duda, decir: no puedo creer, necesito tocarte, lo que haríamos cada uno de nosotros. Por eso no le demos tan duro al pobre Tomás. De hecho, aprendamos de él, aprendamos del buen Tomás. Por último, para ir concluyendo esta etapa, creo que tengo todavía unos minutos, tengo como 10 minutos, ¿verdad? ¿Qué tan cercano al hecho fueron estos testimonios? Bueno, dentro de 8 días tendremos una serie de evidencias mucho más amplias, mucho más extensas, hasta donde podamos alcanzar, pero quisiera nombrar algunas. Lo que los eruditos afirman acerca de la referencia de Pablo, por ejemplo, es que se ha comprobado que el libro de Corintios fue escrito alrededor de 25 años luego de la crucifixión de Jesús. Algunos lo datan un poquito más, otros lo datan un poquito menos, pero es como un rango prudente de los 25 años. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, Pablo, por ejemplo, cita una tradición cristiana que data alrededor del año 36 después de Cristo. 36 después de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque el 36 no son 36 años después de la resurrección, son, son 3 años luego de la resurrección. El 36, Cristo muere en el año 33, recuerden, y en el 36 ya se estaban generando cultos y prácticas cristianas que se datan en 1 Corintios 15 del 3 al 5, como Pablo lo cita en esa tradición cristiana, a solo pocos años después de su muerte. O sea, muy temprano, desde muy temprano tenemos evidencia de que se hacía un culto o había una tradición entre los hombres del camino, entre los hermanos del camino, o sea, dígase los cristianos, para reunirse cada cierto tiempo en la semana para elevar cantos a Jesús. Y de hecho esto es aún mucho más importante, porque no solamente cantaban a Jesús por la alegoría o por la victoria que implicaba la resurrección, sino que le cantaban como un Dios. Eso es lo que dicen muchas fuentes que veremos dentro de 8 días. Simplemente no hubo suficiente tiempo para la resurrección, para que la resurrección se convirtiese en una leyenda a solo unos pocos años del hecho. Por ejemplo, las leyendas de personajes históricos como el rey Carlomagno surgieron alrededor de 250 años después de su muerte. De Cristo tenemos unos pocos años después eh, evidencias de su vida y su paso por la tierra. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Platón, Aristóteles, Homero, bueno, Carlomagno que acabo de nombrar. Muchas figuras históricas tienen un periodo entre el hecho histórico y los primeros manuscritos muy, pero muy lejanos, un punto entre el otro. Si quisiéramos decir, en todo caso, y si alguien quisiera afirmar que la Biblia
fue alterada o que los testimonios tempranos o los evangelios no son hechos históricos o no son documentos históricos, tiene necesariamente que obviar de raíz que personas como Aristóteles escribieron lo que escribieron y dijeron lo que dijeron, Platón igual, Homero igual, Carlomagno igual, entre una gran cantidad. Y en efecto eso es imposible, porque Occidente y nuestro pensamiento occidental está firme y afirmado, por ejemplo, por mucho del platonismo y mucho de la filosofía aristotélica. O sea, tendríamos que darle de baja al suelo en Occidente y eso no va a pasar. No puede pasar. ¿Qué tal si antes de terminar revisamos algunas teorías alternativas y conspiranoicas? Bueno, el primero, el robo del cuerpo. Quizás. Recuerden que la teoría que sea tiene que explicar no solo un hecho mínimo, sino los cuatro que acabo de mencionar. ¿Cuál es? La crucifixión, la tumba vacía, los testigos y los testimonios tempranos. Eh, Revisemos el robo del cuerpo. No, quizás algunos de ustedes les han dicho, el cuerpo de Cristo fue robado. Esta teoría no tiene solidez ya que los discípulos inmediatamente comenzaron a predicar que había resucitado, aún sabiendo que iban a ser perseguidos y eventualmente ejecutados. Nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Si el cuerpo había sido robado, podría haber aparecido. Y de haber aparecido, habría sido mucho más fácil mostrarle a la gente la evidencia. Este hecho, si quisiéramos darle algo de relevancia y algo de seriedad, podría en todo caso explicar la crucifixión. Cristo podría haber sido bajado de la cruz y su cuerpo haber sido puesto en una tumba que más tarde fue robado como tal. El problema aquí es que, ¿quién robaría ese cuerpo? ¿Por qué los romanos lo robarían? ¿Cuál es el sentido de robarlo si en todo caso, desde la resurrección de Cristo, la caída del imperio romano fue casi que estrepitosa? No tiene ningún sentido que Roma se hubiese robado el cuerpo. Menos los discípulos. ¿Me vas a decir que 12 hombres sin valor que habían abandonado a su maestro horas antes de su ejecución y que lo habían dejado absolutamente solo, que Pedro, por cierto, lo había negado varias veces y que estaba en un trance anímico tremendo que ni siquiera frente a la cruz estaba? ¿Tú me vas a decir que estos 12 hombres sin absoluto valor, escondidos en alguna parte de Jerusalén, porque igual y los tenían que coger a ellos también si a Jesús lo habían tomado, pensar que están peligrando en su vida, habrían tomado el valor de vencer a los soldados romanos, ellos, bajo un trance emocional, haber movido una piedra y haberse robado el cuerpo para luego sostener durante años que Jesús había resucitado, a pesar de que iban a ser muertos sin el cambio de nada? Se necesita más fe para eso que para otro tipo de cosas. El desmayo, la teoría del desmayo, por ejemplo, Cristo no habría muerto en la cruz, sino que se habría desmayado. Los que favorecen esta teoría, de hecho, desacreditada ya, claman que Jesús estaba casi muerto y de alguna forma se liberó de los lienzos, que él mismo, por ejemplo, empujó la piedra y que se apareció a los discípulos. ¿Por qué entonces creería Santiago y predicarían los cristianos que este hombre moribundo era el mismo Jesús resucitado? O sea, en todo caso, si Jesús solo se había desmayado y no había muerto, ¿con qué fuerzas este hombre que le gustaba el vino, que se sentía cansado cuando llegó al pozo en donde estaba la samaritana porque estaba cansado, y recuerden que no fue de compras porque estaba cansado y se sentó y pidió agua porque tenía sed? O sea, este hombre, me estás diciendo que con todas las heridas que habían en su cuerpo, con el paro cardiorrespiratorio que tuvo que haber sufrido, pudo levantarse, mover una piedra, derrotar a los soldados y caminar y presentársele convaleciente a los discípulos, y los mismos discípulos haber dicho que habían resucitado? Esta es otra teoría que requiere más fe que el hecho de ser cristiano. La alucinación.
Las alucinaciones, por ejemplo, se dice que los 500 alucinaron ver a Cristo resucitado, los discípulos alucinaron ver a Cristo resucitado, y algunos dicen que por lo mismo que nosotros veríamos o creeríamos ver a un familiar que recientemente ha muerto y que queríamos mucho y que creemos verlo venir a despedirse de nosotros, podrían ellos haber tenido una alucinación. El problema es que las alucinaciones, mis queridos amigos, son experiencias personales e individuales, producidas por la mente. No es posible que personas en lugares distintos, en momentos distintos y en ocasiones hasta 500 personas a la vez pudieran experimentar la misma alucinación. Es un caso psicológico y psiquiátrico que no solo no tenemos documentado, sino que no tenemos cómo probar. Por ejemplo, lo más cercano que yo vería a una alucinación grupal podría ser que quizás los discípulos hubiesen tomado algún tipo de opioide o de alucinógeno, que en esa época, pues, y en esa zona no habían muchos alucinógenos, y todos haber tenido exactamente la misma experiencia. El problema es que ni siquiera tomando un opioide, todos tienen la misma experiencia. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, con fiestas o grupos de DJs o en Tomorrowland, por ejemplo, todos van a escuchar la misma canción, todos están viendo el mismo show de luz y todos se pueden tomar exactamente la misma medida de LSD. Pero adivinen, todos no van a tener exactamente la alucinación. ¿Por qué? Porque las alucinaciones son individuales, no son grupales. Son individuales y no grupales. Aún así, la alucinación sigue teniendo fallos, no puedes explicar. Y si la hubiesen alucinado, ¿cómo explicas la crucifixión? ¿Cómo explicas la tumba vacía? ¿Y cómo explicas los testimonios tempranos? Aún así, o sea, digo, si le concediéramos algo de razonabilidad y posibilidad a la alucinación, igual sigue siendo una teoría que no podemos abrazar porque no explica los hechos mínimos. El impostor, por ejemplo, es la teoría que sostienen los musulmanes y otras personas que afirman que realmente no fue Jesús quien murió en la cruz. Sin embargo, el testimonio unánime de los primeros cristianos testifica que luego de su resurrección, él continuó haciendo milagros, como lo he venido diciendo, y hechos de la misma forma que antes de morir, probando su identidad. O sea, los musulmanes dicen, de hecho, Mahoma en el Corán afirma que posiblemente era un impostor, o sea, el que murió en la cruz era diferente a Jesús realmente. Hay otros musulmanes que se atreven a decir que Jesús tenía, por ejemplo, un gemelo. Eso ya eso es mucho Hollywood realmente. ¿A dónde entonces nos lleva la evidencia para terminar? Las teorías alternativas no tienen el poder explicativo para todos los hechos alrededor de este evento histórico. Para tomar en serio cualquier teoría, esta debe explicar todos los hechos que he mencionado, no solo algunos. La mejor explicación que valida todos los hechos es esta. ¿Cuál? Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y Dios levantó a Jesús de entre los muertos, explica los 4 hechos mínimos. La crucifixión, sí. La tumba vacía, sí. Los testigos oculares, sí. Y los testimonios tempranos, claro que sí. O sea, la mejor explicación lógicamente pensada y razonada, al fin de cuentas, va apuntando a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo entonces apunta a esto, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y si eso es históricamente plausible, Dios existe. Por eso el argumento de la resurrección de Cristo apunta también a la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Paula Fredriksen les decía que era una agnóstica muy, muy importante en el medio acerca del Nuevo Testamento. Menciona y dice que ella no le diría que Jesús resucitó. Evidentemente ella no se va a comprometer con algo que no puede necesariamente probar empíricamente. Pero ella dice algo que me parece siempre muy interesante y ella dice, lo único que sí puedo afirmar es que los discípulos vieron algo. Algo supremamente extraño y supremamente conmovedor como para cambiar su vida por completo. No fue a Jesús resucitado, pero algo vieron. ¿Qué? Algo.
La mejor explicación, mis queridos amigos, para el inicio del cristianismo, para los testimonios tempranos, para los testigos oculares, para la tumba vacía y para la crucifixión, es que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Hechos capítulo 3 versículo 15 es bellísimo. Recuerden que Pedro, luego de todos estos sucesos, toma valor y se va a hablar en la plaza frente a la gente y frente a los fariseos. De hecho, Caifás estaba ahí cuando escuchó a Pedro decir lo siguiente: y matasteis al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, eso sí parece una película, pero una película brutalmente épica. Imagínate a este Pedro vuelto una nada anímicamente luego de ver a su Jesucristo resucitado, tomar las fuerzas necesarias para ir frente a los verdugos y el pueblo entero a decir: ustedes son los asesinos, ustedes han matado al Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios resucitó y nosotros, los que estamos aquí, somos testigos. Wow. Wow. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado del argumento de la resurrección de entre los muertos. Es un argumento bien interesante. Vuelvo y aclaro, es un argumento bien largo. Esta es la forma más sencilla y resumida que yo encuentro para poder transmitir el conocimiento y transmitir el argumento. Sin embargo, si alguno quizás tiene alguna pregunta, duda, inquietud, vamos a estar abiertos y pendientes para poderlas abordar. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe Joan. Chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la manita, puede para hacer la pregunta directamente al profesor. Qué excelente, Freddy. Adelante. Gracias. Voy a leer Juan 12:1. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Claramente el pasaje dice que lo había resucitado, no que lo había revivido. Y entonces ahí es donde no sé cómo lidiar bien, porque ciertamente la palabra resucitado está ahí. Entiendo que el otro pasaje también existe, donde dice que Jesús es la primicia de la resurrección, ¿no? Pero Sí. bueno, planteo mi duda, ¿no? Es una muy buena duda. Yo no sé si hice la aclaración, pero yo no soy biblista, ¿de acuerdo? Quizás hay algún teólogo que está aquí entre nosotros que pueda dar claridad a eso, pero yo te respondería de la siguiente manera, y es que hay un componente en en las traducciones actuales que lo que buscan hacer es transmitir ciertas ideas, transmitir ciertas situaciones. De hecho, tú y yo y en la cultura usamos la palabra usted resucitó porque apareció en el trabajo, por ejemplo. No lo vimos nunca y volvió a resucitar. Las palabras tienen una forma teológica de ser analizada y esto se le llama teología sistemática, en donde hay que tomar la palabra no solamente en lo que esencialmente implica, sino también lo que en su contexto implica y en lo que teológicamente quiere mencionar. Yo sugiero que cuando vayamos a revisar estos pasajes que, por ejemplo, podrían decir: oye, ¿cómo así que Jesús resucitó y este también resucitó? Lo veamos desde el punto de vista más amplio y revisemos las primeras revisiones de los teólogos y de los biblistas expertos, porque estas traducciones modernas evidentemente nos están tratando de transmitir algunas ideas, pero la idea específica de la resurrección sigue anclada a Cristo, a una resurrección de entre los muertos. Como te digo, la pregunta es, si Lázaro resucitó teológicamente similar a Cristo, la pregunta es por qué Lázaro igual murió. ¿Se entiende? Entonces, no quiero que alguien piense que la Biblia tiene errores porque no estoy diciendo nada de eso, pero hay ciertas diferencias
en la visión del autor que entiende ciertos contextos específicos. Esto cuando tiene que ver palabra a palabra, yo recomiendo mucho un interlineado, revisar la Biblia en interlineado y revisarla muy bien, porque la palabra normalmente tiene que ver con definiciones taxativas similares, pero el contexto es absolutamente diferente. Entonces, no soy experto en Biblia, o sea, no soy biblista, pero te sugeriría mucho revisar esos pasajes que tú puedes decir, oye, aquí encuentro una diferencia sustancial y revisarla en un paralelo, sobre todo con los primeros códices o los primeros comentarios de los primeros traductores. Pero no hay ningún problema, o sea, al punto que quiero llegar es que no hay ningún problema en la versión, porque igual al final Lázaro vuelve y muere, ¿no? Excelente, gracias, profe. Antes de pasar con Carlos Espina, pregunta Alberto en el chat, ¿se puede usar el trabajo de Flavio Josefo como evidencia externa de la Biblia acerca de la resurrección de Jesús? Sí, creo que no sé si lo preguntas por aquellas pruebas que tenemos de posibles alteraciones en el tiempo. Hay unas líneas que aparecieron recientemente que pudieron haber sido alteradas. Dentro de 8 días vamos a estar viendo una parte, pero aún así, usando a Flavio Josefo en la parte que sabemos hoy que no fue alterada, igual nombra a Cristo, a Poncio Pilato y la condena. O sea, en todo caso, sigue mencionándolo históricamente, así que sí puede usarse todavía. Excelente. Carlos Espina, activa tu audio para hacer tu pregunta. Ahí estás. Hola Manuel, saludos. Bendiciones. Hola. Amén. Sobre el tema de la resurrección que comenta Freddy, de Lázaro, además de Lázaro fueron varias personas, por ejemplo, la hija de Jairo, Talita, creo que también la suegra de Pedro, de una fiebre que también ella estuvo grave y Jesús la revivió, digamos de esa manera. Yo pienso que fue, no soy teólogo ni nada por el estilo, pero para aclarar ahí un puntico, según lo que hemos aprendido, es que pienso que fue como que para demostrar el poder que tenía Jesús en la tierra, como hijo de Dios, que le había dado autoridad hasta de sacar gente de los muertos. Ahora, ellos continúan con su vida, como lo dice aquí el ponente, y luego al final, pues cada quien hizo su vida humana, vivió su vida humana y fallecen. Ahora, la diferencia de la resurrección de Jesús es que pues él es el Hijo de Dios, vino a cumplir su misión en la tierra y pues hubo hechos históricos y científicos que también lo comprueban de que pues una vez ya todo lo que hemos estudiado el día de hoy, comprueban que él sí revivió o sí Dios lo levantó de los muertos para fortalecer la fe en los cristianos, porque pues es su misión en la tierra y luego sube a los cielos. O sea, pienso que el tema de la resurrección de Jesús es una cosa única porque pues Él sigue vivo y Él está vivo, es nuestro Salvador y todo. Y el poder que le ha dado Dios para resucitar a estos personajes también de la historia de Él, tanto a Lázaro como a los demás que Él pudo resucitar, fue como para demostrar el poder que tenía Jesús, Dios hecho hombre en la tierra, ya como quien dice, dándole como la enseñanza a la gente, pues de que ya él tenía autoridad hasta en el infierno y hasta y tenía, era por eso, pues. Es lo que yo puedo entender y la resurrección cambia en ese tipo de definiciones. Una cosa es el tipo de resurrección de Jesús y otra cosa es el poder que él tuvo para sacar a la gente de la muerte, como a Lázaro que lo levantó de la tumba. Simplemente con su palabra, con su voz, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro sale de la tumba. Pienso que es una idea, pues, Sí, en estos asuntos yo recomiendo mucho, Freddy, por ejemplo, a mí me sucedía mucho cuando leía, por ejemplo, cuando Jesús maldice la higuera, creo que fue, una planta. Un evangelio relata que Jesús la maldice, entra al templo, vuelve y está muerta. Sin embargo, hay otro evangelio que menciona la historia en otro orden. El punto aquí es que hay que analizar el hecho del el centro del mensaje. O sea, ¿cuál es el centro del mensaje, verdad? Y en este caso, creo que Carlos lo menciona muy bien y en todo caso es más una resucitación, lo revivió, lo trajo
de los muertos y le dio una segunda oportunidad, pero al final, como lo mencionamos, Lázaro no fue pasado a la inmortalidad de inmediato luego de que Cristo lo levantó entre los muertos, ¿verdad? O sea, simplemente hizo un acto básico, natural, que le dio una segunda oportunidad, principalmente para demostrar su poder a los demás, para demostrar la gloria de Dios, pero no es la misma gloria que Dios demuestra a través de la resurrección de Cristo, porque Jesús no volverá a morir, ¿sí? No volvería a morir y evidentemente fue transformado en gloria y su cuerpo fue transformado. Entonces, hay un contexto teológico muy puntual allí, no únicamente semántico, sino teológico que hay que analizar. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Excelente. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, pues bueno, que creo que son todas las preguntas del día de hoy. Antes de despedirnos con mi compañera Bonnie, quiero recordarles que el ministerio, déjenme compartir la pantalla. El Ministerio de Razón y Creencia cuenta con estos cursos, con estos estudios teológicos y estudios bíblicos. Como parte del estudio teológico hay temas de teología sistemática, hermenéutica, como este de apologética que estamos arrancando el día de hoy, exégesis, etcétera. Y como parte de estudios bíblicos también se están estudiando, enseñando lo que son, por ejemplo, el libro de Levítico, de Génesis, las cartas, los hechos, entonces en los cuales vas a poder aprender, indagar y sumergirte más, ya sea en estos temas o en estos estudios de cartas y o libros acerca de la Biblia. Recuerda seguir a lo que es el Ministerio de Razón y Creencias en las redes sociales. Recuerda seguir también al profesor Joan Contreras, por ahí pasaron en el chat sus redes sociales, su Instagram, su canal de YouTube. Y también, pues, repito, también seguirnos en los grupos, en el grupo de WhatsApp, para poder seguir tanto en este grupo, puedes compartirlo con tus cuates, con tu iglesia, con tu familia, y de igual manera, si estás interesado en algún otro tipo de estudio teológico y o bíblico, también puedes por medio de redes y o también el WhatsApp pedir información o el link para trasladarte a ese otro estudio bíblico teológico que estés buscando que sea de tu interés. ¿Ok? Moni, todos tuyos, Moni, ya para terminar. Gracias, Emanuel, gracias. Bueno, sí, con el ministerio básicamente lo que hacemos es recomendar también más ministerios, no solamente somos nosotros. Este es en realidad nuestro primer curso que lanzamos, pero estudios bíblicos sí hemos tenido anteriormente, para aclarar. Así que siempre que tengan por ahí algún estudio bíblico o algún curso que deseen que recomendemos a través de las redes sociales, nos avisan para poder llevarles más público y traerles más gente y la iglesia siga siendo beneficiada. También nos gustaría compartir el trabajo del profesor que está realizando. Él tiene 4 libros y como verán es bastante creativo. Tiene Fe en Dios, tiene Iceberg, que es un libro que estuvieron sorteando en Intelectuales Teístas en una de sus tertulias también. Tiene Una redención política y tiene como héroes que, no sé, si tienen por ahí algún sobrino o algo, creo que le va a encantar. Se ve muy llamativo y sé que les va a ser de mucho agrado. Lo pueden seguir en sus redes sociales en Instagram como @Joan TV Contreras y también tiene su canal de YouTube en donde está como opinión y pensamiento y como se les había dicho, él es director de Fe Razonable Colombia, de los parceritos. Y bueno, nada, ya Emanuel les recomendó nuestras redes sociales. Ahora sí los queremos invitar a prender sus camaritas para tomar una foto de recuerdo de nuestra primera clase y a ver cuántos llegan hasta el final.